Hoy está con nosotros el subeditor de Economía del DF, Sebastián Valdenegro. Sebastián, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está Juan Manuel? Connie, muy buenos días. Buen día, con ¿cómo este le va? martes con sabor a viernes para muchos chilenos y chilenos, entre los que me incluyo, la verdad. No, que agresivo, que agravo. Bueno, yo trabajo mañana, pero para la mayoría es un agravo, ¿no? Sí, semana cortita, sí. Sí, porque además el miércoles generalmente es el día más difícil. Sí, tal cual. El que más cuesta arriba se hace. Sí. Oye, hablemos un poquitito de a propósito de cuesta arriba, contribuciones. Exactamente, sí, vamos a hablar de un tema que la verdad genera sentimientos completamente opuestos a los que estén manifestando las personas, que tiene que ver con este impuesto a territorial que se aplica, bueno, sabemos se paga 4 veces al año en el mes de abril, junio, septiembre y noviembre, que se aplica principalmente a las propiedades habitacionales, agrícolas y también a las no agrícolas. ¿Por qué venimos a hablar de este tema? Que en muchos casos le genera no solamente dolores de cabeza a las personas, sino que también dolores de bolsillo. Es porque datos que revisamos en el diario financiero desde el Servicio de Impuestos Internos dan cuenta de que ha habido en el último tiempo un aumento bien importante de las personas que están yendo a la autoridad a reclamar el valor de las propiedades, el valor fiscal de las propiedades y en consecuencia el aumento en sus cuotas de contribuciones trimestrales, ¿ya? El año pasado estuvimos revisando 48.490 personas acudieron de forma administrativa, dígase frente al propio Servicio de Impuestos Internos, a reclamar algún punto relacionado con el valor, la tasación fiscal de sus propiedades, el valor de sus contribuciones trimestrales, etc. Uno analiza estas cifras y las compara, por ejemplo, respecto al 2023. Hay un aumento importante del 15%, pero si nos vamos mucho más atrás, por ejemplo, el 2014 hacia una década atrás, es casi se duplica el monto de personas que van a reclamar. O sea, el 2014, hace 11 años atrás, había apenas 26.000 personas que fueron y aplicaron este procedimiento. Ahora, ¿cómo uno reclama ante la autoridad? Puede hacerlo de dos maneras. Puede hacerlo a través de la vía judicial, yendo al tribunal especializado, los tribunales tributarios y aduaneros, que es un mecanismo que la verdad se ocupa poco. Después vamos a revisar un poquito la cifra más en detalle. Una persona más de a pie puede ir a impuestos internos y llenar lo que se conoce como el formulario 2118, ¿ya? Ahí un contribuyente puede solicitarle al servicio revisar distintos tópicos que tienen que ver con su bien raíz, con sus contribuciones. Por ejemplo, si quiere revisar una subdivisión de un predio, solicitar que se exima del impuesto territorial de las contribuciones o incluso tasar una obra nueva o algún tipo de ampliación, ¿ya? Como decíamos, este es el mecanismo más común de utilizarse. Por ejemplo, en los TTA, en la última década apenas 1.800 personas han ido a reclamar temas relacionados con bienes raíces a los tribunales tributarios versus los 48.000 que han ido directamente al servicio a reclamar. Ahora, el problema con esto, con ir a reclamar administrativamente, incluso judicialmente, es que la probabilidad de éxito es bastante baja. Por ejemplo, si uno ve las cifras de los TTA, en la última década apenas el 55% de los fallos relacionados con temas de reclamaciones por bienes raíces se falla a favor del fisco, a favor del Servicio de Impuestos Internos, y el resto se falla a favor del contribuyente o es un fallo que es aparte. O sea, de cierta manera, algunos puntos a favor del servicio y otros puntos a favor del contribuyente. Y en el caso de esta reclamación administrativa que pueden hacer las personas, las posibilidades son bajas porque la verdad, uno no puede reclamar cualquier cosa ante el servicio. Por ejemplo, si uno le aumentaron de manera bien importante el avalúo fiscal y las contribuciones, hay temas bien específicos, actuales, súper técnicas, súper objetivas que uno tiene que ir a reclamar. Por ejemplo, si hay un error de transcripción y de copia, que se quedó algún antecedente en la carpeta o en el tintero, como nos gusta decir, que Impuesto Interno no consideró, uno puede ir a reclamar con eso, obviamente con los documentos a mano. Si hay un error de cálculo de la superficie, por ejemplo, si Impuesto Interno me tomó 100 metros cuadrados de construcción y yo tengo 70, por ejemplo, ahí uno puede ir a reclamarlo con los planos. Si hay un error de la clasificación de la construcción o del material, por ejemplo, si uno está construyendo con material ligero y Impuesto Interno dice que uno está reclamando por material de buena calidad, eso también uno puede ir a reclamarlo, entre otras cosas. Ahora, ¿cuál es el problema detrás de todo este tema de las contribuciones y las reclamaciones? Que hay una sensación bien generalizada entre especialistas y también en personas, lo hemos visto por ejemplo en las cartas del director que han salido en los medios en el último año, es que hay una falta de transparencia, una cierta opacidad respecto de qué fundamentos o qué factores toma en cuenta Impuestos Internos a la hora de tasar las propiedades y a la hora de calcular las contribuciones de los bienes raíces, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué hace Impuestos Internos? ¿Qué mete en la juguera Impuestos Internos para calcular las contribuciones? Te dice, por ejemplo, que considera las áreas homogéneas, por ejemplo, manzanas de distintas ubicaciones, de distintas comunas que son similares en términos de, no sé, uso de suelo, de infraestructura vial, la densificación. Si una comuna que tiene muchas personas en poco espacio, eso también contribuye. Los valores de los terrenos, tasaciones comerciales, por ejemplo, venta de
propiedades similares dentro de las comunas, todo eso Impuestos Internos lo mira. Sin embargo, no se entrega un detalle específico a la hora de que te cobran las contribuciones respecto de cuáles son los factores que inciden en esto. O al menos las personas como nosotros, que no somos abogados tributarios ni contadores, que es muy difícil digerir cuáles son esas explicaciones. Ahora, ¿por qué hablamos de este tema también? Porque esto debiera cambiar en el corto plazo. El Servicio de Impuestos Internos, junto con la Defensoría del Contribuyente, la DECON, esta entidad que está alojada en el Ministerio de Hacienda y que, como bien dice su nombre, vela por los derechos de los contribuyentes de menor ingreso, las pymes, en los próximos días, deberá ser entre esta semana y la próxima, va a dar a conocer un acuerdo bien relevante que tiene que ver con la transparencia en el cálculo de las contribuciones, de cómo se reajustan las contribuciones cada 4 años y qué pasa con el avalúo de las propiedades. Esto, por ejemplo, van a entregar más datos cada vez que se reajustan las contribuciones. Por ejemplo, cuánto varió el avalúo fiscal respecto del periodo anterior, cuál fue el aumento de la contribución neta que tiene la persona, y también cómo incide cada uno de los factores que ya describimos en el resultado. Es algo con un poquito mínimo, no es así, pero algo que la verdad, hoy día cuando se informa, cuando le envía a uno la carta de revalúe la propiedad, la verdad no viene con ese nivel de detalle, ¿ya? Así que esto también debería ayudar a darle un poquito más de transparencia a un impuesto que, la verdad, varios especialistas, incluso candidatos presidenciales, han planteado que es bastante opaco. Es que eso te quería preguntar, porque es bien explosivo el aumento en relación a periodos anteriores, cuánto puede estar influenciado también por los debates políticos y las promesas que algunos candidatos han levantado. De hecho, en el debate constitucional, en el segundo debate constitucional, el proyecto fue una larga discusión si incluía o no incluía el término de las contribuciones, ¿te acuerdas? Y la discusión de que eso no era de rango constitucional, que no tenía que estar ahí, etcétera. Pero de ahí de alguna manera también se alimentó la idea de, no de mala manera, digo yo, porque hay gente que puede tener todo el derecho del mundo a reclamar, y es un hecho que en el caso de la tercera edad, ¿verdad? Hay contribuciones que no las pueden pagar. Claro, sí, es un tema que la verdad se iba instalando. O sea, ¿cuánto de ese debate ayudó también a la conciencia del tema? Y a mí me parece estupendo que haya conciencia de los temas y uno reclame por lo que cree que son sus derechos. Claro, o sea, hay varios factores. O sea, por ejemplo, está el tema del Consejo Constitucional, que en ese momento lo que se planteó fue que la primera vivienda o la vivienda ocupada como dormitorio estuviera exenta de contribuciones. Claro. De hecho, es una propuesta que, por ejemplo, José Antonio Caz, entiendo que también volvió a poner el debate presidencial dentro de su propuesta. Incluso el mismo gobierno también se hizo el debate de la Cámara de la Construcción la otra vez. Sí. Creo que Kaiser también volvió a levantar el tema de las contribuciones. Claro, por ejemplo, el mismo gobierno, en este proyecto fallido de impuesto a la renta que iba a enviar el gobierno y que finalmente desechó, también incluía algunos mecanismos para también justamente aliviar el tema de las contribuciones de los adultos mayores, que son finalmente los casos, la verdad, más dramáticos que uno se encuentra al momento de ver los revalúos, porque el tema de las contribuciones es un poquito el debate como el de la ISAPRE, es un debate muy de clase media. Hoy día el 75% de las propiedades en el país no paga contribuciones. El problema es que el otro 25% que paga las contribuciones se ve expuesto a aumentos bien relevantes en el precio, en la cuota que tienen que pagar sin mayor explicación. Ahora, en el caso de los adultos mayores, existen mecanismos para contener la alza. Por ejemplo, hay un beneficio de adulto mayor que uno se puede eximir entre el 50 y el 100% de la cuota, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, que el avalúo de las propiedades no supere los 200 millones, personas que están en el tramo exento de ingreso personal, son algo así como 800, 900 mil pesos, pues son mecanismos que no son automáticos, que tienen que postular o tienen que hacerse administrativamente ante el servicio, y la verdad que mucho adulto mayor, la verdad, muchas veces no conocen estos mecanismos. No, pues eso te iba a decir, que muchos de ellos se pierden en este punto. Claro, es como el tema tecnológico. Muchos adultos mayores les cuesta el tema tecnológico, y si imagínense a la gente que está en los temas tributarios, los temas económicos, ya nos cuesta el tema tributario y el tema de las contribuciones, imagínense los adultos mayores. O gente que, por ejemplo, compró la propiedad hace 30, 40 años con un valor mínimo, y que por todas las modificaciones que ha habido en las últimas décadas en términos de desarrollo económico, en términos geográficos, se ven expuestos a un aumento súper considerable. El tema se va instalando a nivel ciudadano. Impuestos Internos también ha sido mucho más intenso en la fiscalización. Bueno, no sé si se acuerdan toda esta discusión que había respecto al uso de los drones, que Impuestos Internos estaba utilizando drones para ir, por ejemplo, a parcelas, a segundas viviendas, a fiscalizar que efectivamente los mapas que los contribuyentes declaran que son sus propiedades. O sea, por ejemplo, te dicen, tengo una parcela de media hectárea, solamente con la casa, pero Impuestos Internos va con el dron y se encuentra con una piscina, se encuentra con un quincho, se encuentra con otras viviendas. Impuestos Internos ahí se pone a fiscalizar más duro. El avalúo es cada 4 años, ¿verdad? El reavalúo para las propiedades habitacionales. Sin embargo, el catastro de bienes raíces se está actualizando constantemente,
¿ya? Eso siempre ha estado en la ley, pero la administración de impuestos internos de este gobierno ha sido mucho más enfática en que eso tiene que ir actualizándose. Por eso pasa que, por ejemplo, hay personas que las segundas viviendas, las parcelas, se encuentran que no están en periodo legal de reavalúo o el reavalúo masivo y le aumentan las contribuciones de todas maneras porque el servicio retasó, le dijo, esto es lo que tiene que pagar porque usted hay ciertas construcciones o ciertas áreas de esta construcción que no me había informado. Así que un debate que se ha ido instalando. El tema finalmente es que hay beneficios que puede acudir la ciudadanía. Por ejemplo, si uno le aumenta más de 25% las contribuciones de un reavalúo al otro, hay un mecanismo que establece que esa alza es gradual. ¿Ya? Esa alza lo que hace es que se extiende en el tiempo, pero de todas maneras se incrementa. Ahora la gran duda es qué va a pasar, por ejemplo, en el próximo reavalúo, que empieza a fines de este año, y es un problema que también va para el próximo gobierno, porque uno de los dolores de cabeza que tienen siempre los ministros de Hacienda que asumen el cargo es que se quedan... ¿De dónde sacan plata? No, aparte de dónde sacan plata, tienen que ejecutar el reavalúo que comenzó el gobierno anterior. Pasó el 2018, cuando Felipe Larraín volvió como ministro de Hacienda del segundo gobierno de Sebastián Piñera, tuvo que implementar el reavalúo que dejó el segundo gobierno de Michelle Bachelet. La ley establece que, por ejemplo, si aumenta el giro total de contribuciones a nivel país, aumenta más de un 10%, el gobierno, el Ministerio de Hacienda puede aplicar tasas más bajas. ¿Ya? Y eso se hizo el 2018. De hecho, el ministro Larraín en ese momento, el exministro Larraín, tuvo que ir al Congreso a explicar por qué se estaba conteniendo el alza de las contribuciones en un momento que se requerían recursos para financiar políticas públicas. Y también el 2022, cuando llegó el gobierno de Gabriel Boric con Mario Marcel como ministro, también se hizo lo mismo. También se contuvo el alza de las contribuciones que venía del periodo anterior. Así que hay mecanismos para contener el alza a nivel administrativo, a nivel de adulto mayor. Contenerla, pero no evitarla. Pero no evitarla. Y el tema también es que las contribuciones se dan este aumento en un contexto en que el costo de la vida está alto, que ha venido manteniéndose alto incluso después de la pandemia. Como decías tú bien, Connie, la gente también tiene más conciencia de los impuestos que va pagando. Se ha ido generando esta cultura tributaria. Hemos tenido alzas de impuestos bien importantes en el último tiempo, desde incluso de la época del estallido social. Y también no menor considerar de que el gasto familiar en contribuciones ha aumentado súper fuerte en apenas 10 años. O sea, hace una década era algo así como 0,7% del presupuesto familiar, se iba en el pago de las contribuciones, y ahora estamos en 2%. O sea, en una década prácticamente se duplicó ese monto, y entre medio probablemente los salarios no han tenido reajuste. ¿Y qué pasa, como dices tú, con los adultos mayores que reciben una pensión que se reajusta muchas veces simplemente por la UEF, por el IPC, y tienen que hacerse cargo de este gasto que es un gasto imprevisto y también, bueno, es un impuesto patrimonial? Al final este es un impuesto que se aplica a un stock. Te aplica porque tú tienes una propiedad que probablemente compraste hace mucho tiempo, no se aplica por un flujo, porque tenga ingresos por esa propiedad. Así que es un tema que en algún momento, por ejemplo, los candidatos oficialistas a la moneda también van a tener que hacerse cargo, pensando en que el mismo gobierno de Gabriel Boric ya ha presentado una propuesta para darle un mayor alivio a los adultos mayores con el tema de contribuciones, y que finalmente eso hasta el momento no ha prosperado. Qué temazo, ¿ah? Qué temazo. Bueno, en el DF va a encontrar siempre esta información respecto a este tema, que por supuesto encabeza siempre nuestro Sebastián, que maneja esto mejor que mi contador. No, que mi contador no sé. No, lo dudo. Mi contador me impacta. Pero saludo al contador de... No, mi contadora. No, el gran descubrimiento de mi vida. El gran descubrimiento de mi vida. Un querido abrazo, Sandra. Oye, ya, gracias, Seba. Ya, pues muchas gracias a ustedes. Que gracias. estén muy bien. 8 de la mañana.